En la antigua tierra de Egipto, donde las pirámides doradas atravesaban los cielos y los dioses observaban desde ojos de piedra, la sexualidad no era privada, era divina, aterradora y a veces grotesca. ¿Qué pasaría si te dijera que los mismos rituales que construyeron la gloria de Egipto estaban empapados en actos tan oscuros, tan prohibidos, que más tarde los historiadores intentaron borrarlos de la memoria? Estas prácticas no estaban escritas en los jeroglíficos que los niños aprenden en la escuela. Se susurraban, se ocultaban, se realizaban en las sombras de los templos y se sellaban en tumbas donde los muertos nunca podrían testificar. Esta noche corremos ese velo. Espectadores, antes de continuar, díganme, ¿desde dónde están viendo esto y qué hora es en este momento? Déjenlo en los comentarios, porque las verdades que están a punto de escuchar alguna vez fueron consideradas demasiado peligrosas para decirse en voz alta a la luz del día. Para entender por qué el sexo en Egipto estaba tan estrechamente ligado al terror y al ritual, primero debemos entrar en su mundo. Imagina estar de pie en las orillas del Nilo, alrededor del 2500 a.C. El río es la vida misma, sus inundaciones marcan el calendario, su suelo alimenta a millones, sus aguas reflejan la voluntad de los dioses. En este mundo, cada acto humano, desde cultivar hasta festejar, estaba ligado al orden cósmico, el Ma'at. Y en el centro de este equilibrio estaba la reproducción, la creación, la fertilidad. Para los egipcios el sexo no era solo placer, era poder sagrado, pero el poder corrompe, y lo que comienza como ritual divino, pronto se transforma en explotación. La mitología egipcia está empapada de imágenes sexuales. Se decía que el dios Atum había creado el universo masturbándose, derramando su semen en el vacío para dar nacimiento a la vida. Osiris, asesinado y desmembrado por su celoso hermano Set, fue resucitado solo cuando su esposa Isis fabricó un falo dorado para concebir a Horus. Estos mitos, contados en los templos, no eran metáforas para el pueblo, eran instrucciones. Legitimaban actos tan extraños, tan perturbadores, que se replicaban en carne y hueso por sacerdotes, reyes y aquellos desesperados por el favor divino. En Egipto, el faraón no era solo un gobernante, era Dios encarnado. Para mantener este estatus divino, su linaje debía permanecer puro, pero la pureza en sus ojos significaba endogamia. Hermanos se casaban con hermanas, a veces los padres tomaban a sus propias hijas. La misma Cleopatra, siglos después, fue el producto de este sistema, su árbol genealógico torcido con uniones incestuosas repetidas. Lo que puede sorprenderte es lo abiertamente que se practicaba esto. Registros en papiros e inscripciones en estelas describen contratos matrimoniales entre hermanos en las casas reales, justificados como el mantenimiento de la sangre de Ra y Horus. Los egipcios comunes susurraban sobre ello, reverenciando y temiendo a la vez la unión divina del faraón. Pero a puertas cerradas, estas uniones a menudo conducían a descendencia deformada, mortinatos ocultos y maldiciones susurradas sobre castigos divinos. Esto era solo el comienzo del laberinto sexual de Egipto, porque si el incesto era aceptable para los dioses en la tierra, ¿qué más se escondía en los santuarios de sus templos? Para el público, los templos eran el corazón palpitante de la espiritualidad egipcia. Masivos pilares tallados con jeroglíficos, lagos sagrados brillando bajo el sol, sacerdotes cantando himnos que resonaban contra la piedra. Pero dentro de los santuarios internos, donde solo los sacerdotes e iniciados escogidos podían entrar, había otro mundo. Se realizaban rituales de fertilidad y renacimiento que mezclaban oración con actos sexuales. El historiador griego Heródoto, que viajó a Egipto en el siglo V a.C., registró que a veces las mujeres servían como compañeras rituales de los dioses, actos realizados con sacerdotes en nombre de asegurar la fertilidad agrícola. Aunque sus relatos fueron descartados por estudiosos posteriores como exageración, fragmentos de papiros egipcios confirman ofrendas de servicio sexual ligadas a ceremonias de fertilidad, particularmente durante el Festival de Min,
el dios de la virilidad. Min a menudo era representado con un falo erecto, imponente y desvergonzado, pintado en las paredes de los templos. Durante sus festivales, los hombres se masturbaban públicamente en homenaje, recreando la creación de la vida por el dios. Imagina la escena. Miles reunidos bajo el abrasador calor del desierto, sacerdotes dirigiendo cánticos, hombres derramando semen sobre la tierra como si fertilizaran el suelo mismo. Para la mente egipcia esto era sagrado. Para nosotros es impactante, y aún así, estas exhibiciones públicas eran solo la capa superficial. Dentro de los templos, en cámaras cerradas a ojos comunes, se desarrollaban rituales más extremos. Actos que involucraban vírgenes, sangre y muerte. Pero para llegar a esos, primero debemos explorar el sacerdocio mismo. Los sacerdotes en Egipto no eran célibes como en la tradición cristiana posterior. Eran intermediarios entre mortales y dioses, y la sexualidad era una de sus herramientas de poder. Algunos papiros describen rituales donde las sacerdotisas, designadas como esposas del dios, debían participar en relaciones sexuales sagradas para canalizar energía divina. Estas mujeres eran a menudo jóvenes, elegidas por su belleza, y una vez ligadas al templo, raramente regresaban a la vida común. Pero susurros más oscuros hablan de otro rol. Sacerdotes encargados de preparar a los muertos para el entierro, a veces se tomaban libertades con los cadáveres. En un fragmento escalofriante del folclore egipcio, se decía que las familias debían vigilar los cuerpos de las mujeres hermosas durante varios días antes de la momificación, temiendo que los embalsamadores las violaran. El propio historiador Heródoto registró esta perturbadora práctica, señalando que solo después de que comenzaba la descomposición se entregaban los cuerpos de las mujeres a los embalsamadores para que la tentación desapareciera. Piensa en eso. Incluso en la muerte, las mujeres no estaban a salvo de los apetitos sexuales santificados por el ritual. ¿Por qué prosperaron estas prácticas en Egipto de todos los lugares? La respuesta está en el control. Al vincular la sexualidad directamente con la divinidad, sacerdotes y faraones obtenían un monopolio sobre el acto humano más primitivo. La fertilidad significaba supervivencia en un reino desértico. Al dictar cómo podía practicarse el sexo, por quién y bajo qué rituales, la élite controlaba el mismo futuro del pueblo egipcio. Pero el poder construido sobre la carne y el miedo siempre se pudre. Con el paso de los siglos, lo que comenzó como ritos sagrados de fertilidad se convirtió en espectáculos de perversión, envueltos en incienso e himnos. Cada era añadía otra capa de secreto, otra justificación, otro horror, y esto era solo la superficie, porque en el siguiente acto descendemos más profundo, en las cámaras donde los muertos eran profanados, donde los dioses exigían uniones incestuosas y donde los rituales cruzaban lo indecible. Quédate conmigo, porque lo que has escuchado hasta ahora fue solo el comienzo. Lo que has escuchado hasta ahora fue perturbador, incesto real, exhibiciones públicas de fertilidad y susurros de sacerdotes profanando a los muertos. Pero esos eran las sombras en el muro del templo. Ahora, entramos en la cámara misma. Aquí, lo sagrado se vuelve grotesco, y la línea entre adoración y explotación desaparece. Los egipcios estaban obsesionados con la muerte. Para ellos, el cuerpo era el recipiente del alma, preservado por la eternidad mediante elaborada momificación. Pero bajo esta reverencia yacía una verdad escalofriante. El historiador Heródoto, en sus historias, registra que a los embalsamadores se les prohibía estrictamente recibir de inmediato los cuerpos de mujeres hermosas. En cambio, las familias mantenían los cadáveres durante varios días hasta que la descomposición comenzaba. ¿Por qué? Porque se sabía que los embalsamadores las violaban. Esto no era un rumor, era ley. El simple hecho de que existieran restricciones prueba el peligro. Imagina la escena. Una familia en duelo custodiando el cuerpo inerte de una hija o esposa, esperando hasta que su carne se echara a perder lo suficiente para que el deseo de los embalsamadores se marchitara.
Para Egipto, una tierra que predicaba pureza y orden divino, la realidad era mucho más oscura. Ni siquiera la muerte protegía a una mujer de convertirse en objeto de deseo ritualizado, y el horror no terminaba ahí. Algunos estudiosos argumentan que este acto no era solo lujuria, sino ritual, que los embalsamadores podían creer que el contacto sexual con los muertos preservaba el poder espiritual. Es especulación, sí, pero consistente con la creencia egipcia de que la vida y la muerte eran cíclicas, ligadas a la fertilidad y al renacimiento. Si la muerte podía ser violada, también podía serlo la vida. El incesto real, introducido en el acto prino, no solo era tolerado, era glorificado. Se decía que los faraones encarnaban al propio Horus, mientras que sus hermanas o hijas asumían el papel de Isis. Al recrear la unión divina, afirmaban sostener el cosmos Akenatón, el faraón hereje que abolió a los dioses tradicionales de Egipto. Se rumorea que tomó a su hija como consorte tras la muerte de su esposa Nefertiti. Tutankamón, el rey niño, fue hijo de una unión incestuosa entre Akenatón y su hermana. Su tumba reveló 2 diminutos fetos momificados, probablemente hijas nacidas muertas, trágica evidencia del colapso genético tras siglos de endogamia. Para el público, estas uniones eran divinas. Para el palacio, eran herramientas políticas, cimentando el poder dentro de una sola línea de sangre. Pero detrás de las máscaras doradas y los decretos reales, había niños enfermizos, mortinatos y maldiciones susurradas de que los mismos dioses se volvían contra Egipto. El incesto no era raro, era esperado, y con la expectativa llegó la normalización, incluso la celebración. Pero cuando los linajes se apretaban demasiado, la corrupción se filtraba hasta el mismo trono que debía encarnar la divinidad. Más allá de palacios y tumbas, las masas participaban en ritos igual de impactantes. Uno de los más extraños era el Festival de la Embriaguez, en honor a la diosa Sekhmet. Según el mito, Sekhmet casi destruyó a la humanidad en un frenesí ensangrentado. Para detenerla, Ra la engañó haciéndole beber cerveza teñida de rojo para parecer sangre. Ella se embriagó, se calmó y la humanidad fue salvada. Para recrear esto, los egipcios se reunían anualmente en enormes festivales donde el vino y la cerveza fluían sin límite. La evidencia arqueológica, inscripciones en templos, papiros e incluso jarras halladas en excavaciones, describe cómo estas reuniones rápidamente se disolvían en orgías masivas. Mujeres y hombres abandonaban inhibiciones, creyendo que en la embriaguez extática honraban a la diosa que una vez casi aniquiló a la humanidad. La línea entre celebración y caos se desdibujaba. Imagínalo. Cientos, quizá miles, de egipcios en los patios de los templos, la música retumbando, cuerpos apretados en un frenesí febril. Para ellos era divino, para nosotros era locura. Los dioses egipcios a menudo aparecían como híbridos, Horus con cabeza de halcón, Anubis con cabeza de chacal, Apis con cabeza de toro. La frontera entre hombre y animal era porosa, simbólica y a veces literal. El rumor más infame proviene de nuevo de Heródoto, quien afirmaba que en Mendes se decía que mujeres se acostaban con cabras sagradas durante ritos de fertilidad. Aunque los historiadores modernos debaten si esto fue literal o simbólico, existen representaciones arqueológicas de mujeres participando en actos explícitos con animales en arte egipcio oculto. El hecho de que tales imágenes fueran esculpidas sugiere que la idea al menos era tolerada, si no practicada. Los toros sagrados, como el Apis, se creía que encarnaban el poder divino. La copulación ritual, fuera simbólica o real, se pensaba que transfería esta fuerza a los humanos. Una creencia grotesca, pero enraizada en la obsesión egipcia de fusionar carne mortal y energía divina. Heródoto también escribió que las mujeres se ofrecían en los templos como actos de adoración, a veces a desconocidos, a veces a sacerdotes. Esta práctica, reflejada en Mesopotamia, probablemente existió en Egipto en ciertas formas. Las mujeres designadas como siervas de Hathor
Se creía que canalizaban a la diosa del amor y la belleza a través de ritos sexuales. No eran prostitutas en el sentido moderno. Eran participantes rituales, a menudo obligadas por deber familiar o desesperación económica. Sin embargo, para ellas, acostarse con desconocidos en los patios de los templos no era vergüenza, era sacrificio. ¿Pero qué les costaba? Muchas de estas mujeres quedaban ligadas a los templos de por vida, despojadas de autonomía, sus identidades consumidas por el ritual. Para el público eran honradas como sagradas. En realidad, eran prisioneras envueltas en divinidad. El lado más oscuro de los rituales de fertilidad egipcios a veces exigía más que sexo. En ciertas ceremonias, la sangre se mezclaba con semen, derramados juntos sobre los campos para fertilizar la tierra. Aunque los detalles son escasos, ocultos por censura o perdidos con el tiempo, referencias en papiros demóticos sugieren sacrificios ligados a la renovación agrícola. Un fragmento, dañado pero legible, se refiere a un rito rojo en el cual las vírgenes eran preparadas para la ofrenda. Si esto significaba muerte literal o sangrado simbólico, sigue en debate. Sin embargo, la asociación entre virginidad, sangre y fertilidad resuena demasiado fuerte a través de las culturas como para ignorarla. Imagina una cámara de templo, antorchas parpadeando, cánticos elevándose, una niña temblando mientras los sacerdotes extraen sangre para mezclarla con semen, todo bajo la creencia de que los cultivos crecerán. Es impensable y, sin embargo, completamente consistente con la visión egipcia de que la vida surge de la muerte, la fertilidad del sacrificio. En este punto, podrías preguntarte cómo pudo una civilización entregarse a tales extremos y aún prosperar durante miles de años. La respuesta es inquietante. Para los egipcios, estos actos no eran vistos como perversión. Eran deberes divinos. Cuanto más impactante era el acto, más poderoso era el poder mágico. Y así el Nilo seguía inundándose, los cultivos seguían creciendo y el imperio perduraba, hasta que lentamente el sistema se pudrió desde adentro. Los linajes se debilitaron, la gente susurraba sobre corrupción y potencias extranjeras miraban a Egipto con asombro y horror. Las prácticas no desaparecieron de la noche a la mañana, evolucionaron, se oscurecieron más, se extendieron a nuevos rituales. Para cuando forasteros como los griegos y romanos contemplaron Egipto, las leyendas que registraron ya tenían siglos, y aún eran aterradoras. Hemos recorrido la necrofilia, el incesto, festivales orgiásticos, bestialidad, prostitución y ritos de sangre, cada revelación más grotesca que la anterior. Y sin embargo, los secretos más oscuros de Egipto todavía esperan en el abismo. Porque en el acto 3 descendemos al círculo final. Los cultos secretos, las uniones impías y las verdades enterradas tan profundamente que incluso los faraones temían pronunciarlas. Lo que has escuchado hasta ahora fue ritual, lo que viene después fue obsesión. Hemos cruzado la superficie, hemos visto incesto en tronos, embalsamadores profanando cadáveres, festivales disolviéndose en orgías, pero esos eran los rituales de la luz del día, realizados bajo estandartes de religión, sancionados por sacerdotes. Lo que yacía más profundo eran actos tan grotescos, tan envueltos en secreto, que incluso los escritores antiguos dudaban en nombrarlos. Eran los cultos, las hermandades ocultas, las ceremonias que borraban la línea entre vida, muerte y monstruosidad. Esta noche, descendemos al abismo de las más oscuras obsesiones sexuales de Egipto. En el corazón de la mitología egipcia estaba Osiris, el dios asesinado por su hermano Set, desmembrado y vuelto a ensamblar por Isis. Todo egipcio conocía la historia. Isis moldeó un falo dorado, se acostó sobre el cadáver de su esposo y concibió a Horus. Este mito no era solo un relato, era un ritual. Fragmentos de inscripciones en templos sugieren que sacerdotisas de Isis recreaban esta unión, acostándose con hombres enmascarados como Osiris, a veces sobre losas funerarias, en ceremonias destinadas a garantizar el renacimiento. En algunas versiones, no era un hombre vivo, sino objetos simbólicos, falos de madera o de oro representando al propio Osiris. Para los fieles era sagrado.
Para nosotros, roza el teatro necrófilo. Estas ceremonias solían realizarse de noche, con antorchas parpadeando en cámaras subterráneas. Las mujeres elegidas como vasos de Isis cargaban tanto con reverencia como con vergüenza. Una vez tocadas por Osiris, quedaban para siempre apartadas, sagradas para el templo, pero temidas en la vida cotidiana. Si Osiris encarnaba la resurrección, Set encarnaba el caos. Su culto a menudo se inclinaba hacia la transgresión, representado como un dios con cabeza de bestia, señor de tormentas, extranjeros y destrucción. Set estaba asociado a la violencia sexual, susurros conservados. En relatos griegos posteriores describen ritos secretos donde los devotos de Set practicaban actos de humillación y dominación, sodomía ritual destinada a simbolizar la violación de Horus por Set en su eterna lucha. Algunos textos egipcios también lo insinúan, describiendo a Set como el que montó a Horus. El acto en el mito simbolizaba poder. En el ritual se volvió carne. Para los iniciados, recrear ese mito era canalizar la ferocidad de Set. Para las víctimas, muchos de ellos jóvenes acólitos, era un trauma disfrazado de culto. Hathor, diosa del amor, la belleza y la música, era adorada en todo Egipto. Sus templos, llenos de cantos e incienso, eran lugares de alegría, pero bajo esa dulzura se ocultaba una verdad más oscura. En ciertas épocas, especialmente en el Imperio Nuevo, las mujeres consagradas a Hathor se convirtieron en lo que los estudiosos modernos llaman prostitutas sagradas. Familias ofrecían a veces a sus hijas al templo, creyendo que era un honor. Una vez aceptadas, servían sexualmente a visitantes y sacerdotes como acto de devoción. Para el público encarnaban a la diosa. Para ellas, muchas veces eran prisioneras. Hallazgos en Dendera, uno de los grandes centros de culto a Hathor, revelan inscripciones que describen a estas cantoras de Hathor como aquellas que eran unidas con hombres en el abrazo de la diosa. Sus identidades borradas, sus cuerpos convertidos en ofrenda, vivían y morían dentro de los muros del templo, invisibles, salvo en momentos de ritual. Entre las prácticas más escalofriantes de Egipto estaba la mezcla de fluidos, sangre y semen, derramados juntos para fertilizar campos o consagrar altares. Aunque la evidencia directa es escasa, destruida o escondida por escribas posteriores, quedan ecos en papiros demóticos y textos mágicos. Un fragmento menciona la unión de la vida con agua roja. Los eruditos debaten su significado, pero muchos coinciden en que alude a la mezcla ritual de semen con sangre menstrual o sacrificial. En festivales de siembra, la mezcla se vertía a veces directamente en los surcos de la tierra. Ofrenda grotesca para asegurar la fertilidad del Nilo. Para los campesinos, era magia vivificadora. Para los participantes era a la vez íntimo y aterrador. Imagina arrodillarte en un campo iluminado por antorchas, mientras los sacerdotes vierten fluidos en la tierra, creyendo que de esa esencia mezclada brotarán las cosechas. Aquí debemos andar con cuidado, pero la historia nos obliga. En algunos de los susurros más oscuros conservados por forasteros, los cultos de fertilidad egipcios fueron acusados de involucrar niños. Cuentos griegos y romanos, aunque teñidos de prejuicio, mencionan a niños ofrecidos a sacerdotes, usados a veces en ritos de Set o Min. Aunque la evidencia egipcia directa es tenue, quizás destruida a propósito, fragmentos artísticos muestran imágenes inquietantes. Pequeñas figuras presentadas ante dioses, rodeadas de símbolos sexuales. ¿Servían esos niños de forma simbólica o física? No podemos saberlo con certeza, pero el hecho de que tales acusaciones persistieran durante siglos sugiere al menos cierta base. Para Egipto, obsesionado con pureza y renovación, el sacrificio de la inocencia pudo haber sido visto como la ofrenda suprema. La sexualidad en Egipto no era solo ritual, era magia. Papiros llenos de conjuros han sobrevivido, muchos sorprendentemente explícitos. Algunos describen a mujeres creando amuletos de amor con semen mezclado con estiércol de cocodrilo. Otros detallan maldiciones grabadas en falos de barro con el nombre de un rival, luego quemados en fuegos sagrados.
Un hechizo erótico, preservado en el fragmento erótico de Turín, muestra actos sexuales gráficos junto con encantamientos. Los eruditos creen que no era pornografía, sino instrucciones rituales como atar a un amante, maldecir a un enemigo o invocar el poder de un dios a través del orgasmo. Para los egipcios, el clímax mismo era energía divina, una fuerza capaz de torcer el destino si se dirigía correctamente. Y así, el sexo se convirtió en arma, en conjuro, en maldición. Quizás el artefacto más impactante de todos es el papiro erótico de Turín, datado hacia 1200 a.C. Descubierto en fragmentos y reconstruido pacientemente, muestra hombres y mujeres en casi todas las posiciones sexuales imaginables, a veces con animales, a veces con órganos exagerados, a veces en escenas que claramente ridiculizan a los dioses. ¿Era sátira? ¿Arte instructivo? ¿Guía ritual? Nadie lo sabe con certeza. Pero está claro que los egipcios no solo practicaron actos perturbadores, los registraron, los ilustraron, los preservaron en archivos secretos. Este papiro fue ocultado, nunca destinado a ojos públicos, prueba de que incluso los sacerdotes encontraron ciertos actos demasiado peligrosos para mostrarlos abiertamente. ¿Por qué descendió Egipto tan profundamente en el ritual sexual? La respuesta está en su obsesión cósmica. Para ellos la creación misma era sexual. Los dioses engendraron el mundo mediante masturbación, incesto, resurrección y violación. Recrear esos mitos era mantener vivo el universo. El incesto del faraón era Horus e Isis renacidos. La profanación de cadáveres por los embalsamadores repetía el acto de Isis sobre el cuerpo de Osiris. El festival de la embriaguez reescenificaba la sed de sangre de Sekhmet. Cada acto prohibido tenía un precedente divino. Para nosotros es horror. Para ellos era la supervivencia del cosmos. Hemos descendido al abismo. Necrofilia santificada. Incesto celebrado. Animales venerados mediante sexo. Fluidos derramados sobre tierra sagrada. Niños quizás sacrificados en inocencia. Pero la historia de Egipto no termina aquí, porque ni el imperio más oscuro puede escapar a la consecuencia. En el acto cuarto, veremos el ajuste de cuentas, el colapso de dinastías, la destrucción de registros, la forma en que civilizaciones posteriores intentaron enterrar estos horrores bajo arena y silencio. Y plantearemos la pregunta final. ¿Qué nos revelan estas prácticas sobre nosotros, sobre el poder humano y sobre la oscuridad que aún llevamos dentro? Quédate conmigo. Las revelaciones finales aguardan. Las antorchas se han consumido. Las cámaras bajo los templos de Egipto se vuelven silenciosas. Los cultos se desvanecen, los sacerdotes huyen, los monumentos se derrumban. Pero los ecos de lo que ocurrió en las sombras, el incesto, los rituales de sangre, las prostitutas sagradas, los cuerpos embalsamados profanados en la oscuridad, esos ecos nunca mueren. Reverberan a lo largo de los siglos, transportados en rollos, susurrados en cortes extranjeras, pintados en fragmentos de papiro que jamás debieron sobrevivir. Y en esos ecos encontramos tanto la perdición de Egipto como un espejo de nosotros mismos. Dinastías levantadas sobre incesto y sexo ritual finalmente recibieron su maldición en sangre. Mira a la dinastía tolemaica, la última de la realeza egipcia. Obsesionados con mantener la sangre pura, se hundieron en la locura. Hermanos casándose con hermanas, madres gobernando junto a hijos. La misma Cleopatra, la última faraona, era hija de generaciones de incesto. Mientras Roma observaba con fascinación, la casa real egipcia ya se desmoronaba bajo su propio peso. Pero esa maldición comenzó mucho antes de Cleopatra. El faraón Akenatón, que se atrevió a reformar la religión egipcia, se cree que sufría deformidades genéticas: cráneo alargado, cuerpo extraño. ¿La causa? Probablemente el resultado de generaciones de incesto en su linaje. La sangre divina que veneraban los estaba devorando desde dentro. Los dioses que buscaban apaciguar con sexo y sacrificio nunca respondieron. Lo que quedó fue locura, deformidad y colapso. ¿Por qué sabemos tan poco y sin embargo sentimos tanta oscuridad en lo que sobrevive?
porque mucho fue borrado. Sacerdotes de dinastías posteriores destruyeron registros de ritos antiguos, borraron inscripciones, enterraron papiros, reescribieron la historia. Escritores griegos y romanos, escandalizados, exageraron lo que vieron, pero también preservaron fragmentos que los egipcios intentaron sepultar. Escribas cristianos, cuando Egipto finalmente cayó bajo Roma, condenaron todo como pecado, quemando templos y silenciando cultos. Las arenas se convirtieron en tumba no solo de reyes, sino de la verdad de lo que habían hecho. Y aún así, pese a sus esfuerzos, quedan piezas. Un papiro erótico aquí, una inscripción rota allá, un relato susurrado en Heródoto. Suficiente para reconstruir el abismo, suficiente para revelar el horror. Cuando los extranjeros escribieron sobre Egipto, lo hicieron con fascinación y repulsión. Heródoto, el historiador griego, describió a Egipto como la tierra de las maravillas, pero insinuó prácticas demasiado vergonzosas para nombrar. Escritores romanos acusaron a los sacerdotes egipcios de perversión, llamándolos afeminados y corruptos, y aún así, Roma misma tomó de Egipto. El culto a Isis se extendió por el imperio y con él los susurros de sus ritos de fertilidad. Incluso mientras ridiculizaban a Egipto, no podían apartar la mirada. Egipto era advertencia y tentación a la vez, un espejo de sus propias obsesiones llevadas al extremo. Detrás de los grandes mitos y los ritos espantosos estaban los sin voz. Las mujeres entregadas al templo de Hathor, los niños forzados a la iniciación de Set, los cadáveres violados por embalsamadores, los campesinos arrodillados en campos mientras sangre y semen se mezclaban en los surcos. Sus historias nunca fueron registradas. Existieron solo como sombras detrás de dioses y faraones. Y sin embargo, en verdad, fueron ellos quienes llevaron adelante los rituales de Egipto, no los reyes, no los sacerdotes. Sin sus cuerpos, su silencio, sus sacrificios, los mitos no habrían podido representarse. La historia alaba a los faraones, pero está construida sobre la carne de los olvidados. En las últimas dinastías, Egipto se estaba pudriendo. Las crecidas del Nilo se volvieron impredecibles. Llegaron hambrunas. Los sacerdotes exigían más rituales, más sacrificios, más recreaciones del sexo y la sangre cósmica. Pero los dioses no respondieron. Cuando Alejandro Magno arrasó Egipto, encontró a un pueblo exhausto, aferrado a rituales que ya no daban vida. Los Ptolomeos desesperados revivieron los antiguos matrimonios incestuosos, alegando que la sangre divina los salvaría. En cambio, aceleró su caída. Después vino Roma, con ella un nuevo orden. Los templos de Isis y Hathor fueron profanados, los cultos prohibidos, las prostitutas sagradas dispersadas, la necrofilia, el incesto, la sodomía sagrada, todo declarado pecado a erradicar. Egipto fue absorbido por Roma, sus dioses reducidos a curiosidades, sus rituales enterrados bajo el fuego cristiano. La gran tierra de los dioses, que alguna vez gobernó mediante sexo y mito, murió en silencio. ¿O acaso la oscuridad de Egipto sobrevivió en otras formas? Considera esto. El cristianismo, que arrasó con los ritos egipcios, adoptó muchos de sus símbolos, la cruz en forma de An, el motivo de la Madre Virgen de Isis y Horus, incluso la historia de la resurrección de Osiris. Bajo nuevos nombres, los viejos mitos permanecieron. Los rituales murieron, pero sus huesos se integraron en nuevas fes. Y aún hoy, en sociedades secretas, en prácticas ocultas, fragmentos de la magia sexual egipcia resurgen. La mezcla de fluidos en rituales, la invocación de dioses a través del orgasmo, el uso de falos simbólicos, aparecen otra vez en textos alquímicos, en sectas escondidas, en susurros del ocultismo moderno. El abismo de Egipto pudo ser enterrado, pero nunca destruido. Aquí surge la pregunta que nos hiela. ¿Por qué nos fascinan tanto estos horrores? ¿Por qué nos inclinamos más cerca al escuchar sobre faraones casándose con hermanas, cadáveres profanados, sangre derramada en la tierra? Porque estas historias no son solo sobre Egipto, son sobre nosotros. Nosotros también vivimos con la corrupción del poder.
Nosotros también excusamos la crueldad cuando se disfraza de ritual, de tradición, de fe. Nosotros también anhelamos lo prohibido, incluso mientras lo condenamos. El abismo de Egipto es la naturaleza humana expuesta, despojada de vergüenza, santificada por los dioses. Eso es lo que nos aterroriza. No porque sea ajeno, sino porque es familiar. Las pirámides aún se alzan, el Nilo aún fluye, y bajo la arena, más papiros, más tallas, más cámaras permanecen sin descubrir. ¿Qué secretos guardan? ¿Qué ritos más oscuros aún no hemos revelado? Quizás la verdad más aterradora sea esta. El abismo de Egipto aún no ha sido revelado del todo. La arena puede esconder rituales capaces de destrozar nuestra comprensión de la historia, que harían que incluso lo narrado hoy parezca leve. Y si esas puertas se abren, si se descubren las últimas cámaras selladas, estaremos preparados para enfrentar el reflejo que nos devuelve la mirada. Esta es la historia de las aterradoras prácticas sexuales de Egipto, rituales borrados, silenciados, enterrados, y que aún resuenan en el mito, en la religión, e incluso en nosotros. Los faraones creyeron que eran dioses. Creyeron que el incesto, la necrofilia, la sangre y el sexo podían mantener vivo el cosmos. En cambio, los llevaron al colapso, a la ruina, al silencio. Y así, la lección no está tallada en piedra, sino en sombra. Cuanto más santificamos lo prohibido, más nos consume. El abismo de Egipto no es solo su historia, es la eterna tentación de la humanidad. Creer que la oscuridad, si se llama divina, puede salvarnos.